This is a Brooklyn-bound 2 express train. The next stop is Fulton Street. Stand clear of the closing doors, please. Hola a todos, bienvenidos a In the House. Mi nombre es Eliana La Casa. Hoy tengo de invitado a Javicho Soria, que es comediante, es cineasta. Me encanta esa palabra, cineasta. Se vino a Buenos Aires en 2009. Él es originalmente de Bolivia. Vino a estudiar cine y terminó dedicándose full time a la comedia, donde lo pueden ver actuando en el circuito porteño. Y también se ocupa de dar clases, así que también se pueden anotar con él. Bienvenido, Javicho, ¿cómo estás? Hola, Eliana, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí in the house. In the house, Sí, de la house. en la casa misma. Vos también volviste a Buenos Aires hace relativamente poco. Yo llegué hace unos meses y vos llegaste un poquito antes que yo. En septiembre yo llegué del año pasado, sí. Después de una ausencia de 3 años. De 3 años. Que estuve ya en mi patria. ¿Cómo fue esta última etapa de desarrollo de stand-up en Bolivia para vos allá? Personalmente me fue muy bien. De hecho extraño. Porque tenía mucho trabajo y me iba bastante bien. Si bien todavía tenía que depender un poco de los eventos privados, que siempre aparecía uno que otro, pero tenía varios shows, podía viajar por todo el país y estaba yendo bastante bien. Tengo entendido que sos uno de los primeros referentes de stand-up en Bolivia. Sí. Hay todavía muy poca gente haciendo, pero cada vez un poquito más y un poquito más. Y va creciendo de a poco. También hay algo que es, la gente está empezando a acostumbrarse un poco al formato, porque es algo difícil de... En Bolivia estamos muy acostumbrados al teatro de revista como una expresión de humor, digamos. Hermoso. Sí, y de hecho la primera vez que fui a pedir el Teatro Municipal de la Ciudad de La Paz, que es un teatro subvencionado por el gobierno, para que te den el teatro y no te cobren ningún tipo de alquiler, tienes que llenar un formulario, ¿no? Y yo llego en el formulario y el formulario decía: ¿va usted a utilizar cuerpo de baile? No. ¿Va usted a utilizar, no sé, escenografía? No. Así, y cuando le entrego el formulario a la señora mira y no podía creer, me dice: joven, ¿qué va a hacer usted? Yo voy a hablar con un micrófono. ¿Solo? Sí, solo. ¿Cuánto tiempo? 1 hora y media. 1 hora y no podía creerlo, doña. ¿Es una secta? Claro, como no podía creerlo. Y eso hablaba un poco de, claro, los espectáculos que yo estaba acostumbrado a ver. ¿Y qué pasó una vez que vieron que lo podías hacer y que la gente respondía bien? Bueno, con ella no sé, la invité, pero no sé si fue. Pero en general hay buena recepción, mucha gente que le gusta el formato. Y en la ciudad de Santa Cruz, sobre todo, hay bastantes chicos haciendo. En La Paz también, son las 2 ciudades que más tienen. Y en Cochabamba hay también un pequeño núcleo de gente haciendo, ¿no? Tengo entendido que además Santa Cruz es donde está más concentrado el dinero. También, sí, de alguna manera sí. Y también lo que tiene Santa Cruz, que tiene más, que se puede decir, cultura de espectáculo. Les encanta el espectáculo. Con decirte que hacen, por ejemplo, hacen shows de Misses, para lo que sea. Santa Cruz tienes Miss Piña, Miss Sandía, Miss Papaya, Miss Comunicación Social, Miss Sociología. Les gusta mucho el espectáculo como tal. Entonces el stand-up se adapta bastante bien a lo que a ellos les gusta ver. Entonces hay algo ahí de... Y hay algo que también tiene el cruceño, que es, y esto me van a matar, pero bueno, les encanta presumir que tienen plata. Ah, muy porteño. Claro, entonces lo que pasa es que cuando hay un concierto allá, lo primero que se agota en Santa Cruz es el Super Ultra VIP, que vale mucho, $200, y les encanta como, yo estoy ahí en el Super Ultra VIP. Entonces a veces yo al principio hacía shows y no iba mucha gente, y cuando le digo a mi productor: ¿qué será? Tal vez estamos cobrando muy barato, y me dice: no, estamos cobrando no lo suficientemente caro. O sea, yo pensaba que había cobrado muy caro en realidad, y él me decía: no, estamos cobrando muy barato. Aquí la gente viene si cobras caro. Entonces empecé a cobrar más caro en Santa Cruz y la gente venía más. Wow. Es una cuestión de ostentación también, ¿no? Claro. Estoy yendo a ver el show desde comediante y así. Sí. Hay mucho de eso en Santa Cruz. ¿Y cómo respondieron? Porque obviamente no conozco las tendencias como políticas dentro de Santa Cruz. Sí. Pero tu espectáculo, hasta donde yo conozco, es más bien progre. ¿Cómo se condice eso? Sí, en algunos aspectos no pasa nada. Donde sí hubo una respuesta
no puedo decir negativa, pero sí de menos risa, fue cuando me burlaba de la homofobia. Ujú. Allá hay mucha homofobia en Santa Cruz. Debe ser la ciudad más homofóbica después de Sucre, que es la capital. Y La capital de la homofobia. claro, sí, exacto, la capital de la homofobia. Y cuando hablaba de eso había una reticencia. Ajá. Al contrario de La Paz o otras ciudades. Porque, claro, ellos estaban muy acostumbrados a que la burla sea al gay, ¿no? Claro. Acá, que no, me burle del maricón, como dicen allá. Sí. Pero en realidad yo me burlaba del otro. Del que se burlaba. Claro, y de ahí era como, un momento, pero eso es extraño. Y sí sentí un poco, pero no de forma fuerte, digamos, pero sí un poco, ¿no? Como que tú como comediante sientes. Y sí estaban más listos para reírse de sí mismos de otras cosas Sí. sobre el En cruceño. general, sí, el boliviano tiene fama de que no se ríe de sí mismo, de serio y tímido, pero sí, nos rimos bastante. Hay una cultura amplia de humor político allá, Ajá. mucho humor político, entonces hay mucha burla a nuestros políticos desde lugares casi de tradición, te digo, de décadas, ¿no? Como que hay un programa, por ejemplo, en radio que se llama Confidencias, donde lo único que hacen es burlarse de los políticos de turno, sea quien sea. Están burladevos, se burlan del anterior, del que viene, y es un programa muy escuchado, todo el mundo le encanta y se ríen y se comenta. Entonces hay mucho de eso, ¿no? De imitarlos a los políticos. Ahora, por ejemplo, con este nuevo politiquero que apareció, que es Camacho, que justo es cruceño, y ya apareció un cruceño que lo imita muy igual y es muy gracioso, y aparte lo imita desde ese lugar, así que es el macho, ¿no? Y se hace la burla de eso y eso está bueno, entonces hay bastante de eso. Ah, muy, muy interesante. ¿Cómo encontraste Buenos Aires? No voy a decir Argentina porque no, la realidad es que estamos... Sí, claro. Nosotros decimos Argentina y en realidad estamos en una burbujita... En la pequeña isla, sí. Sí, en una burbujita porteña. Pero vos te fuiste con Macri entrando al poder. Sí. Y volviste con Macri yéndose del Sí, poder. exactamente. Sí. ¿Cómo fue el primer pantallazo? Sí, ¿sabes qué? Me pasó algo que cuando llegué acá y me pregunta a mi familia cómo estoy, cómo está Argentina, me preguntan, y mi primera reacción fue decir, triste, siento Ay. que están tristes, como sentí en el colectivo, en las caras, el kiosquero, el que te venden, el que te alquila el internet, no sé. Que alquilaron el internet, Javicho, eso es ilegal. No. En el café internet eso. Estaba mal alquilar el internet. Pero bueno. Dejen de aprovecharse de los inmigrantes, por favor. Como Basta. ese taxista que me hizo pasear. Pero sentía como una tristeza. Sí. Una cosa de, no, esto no está tan bueno. No sé, como sentí un poco eso. Sí. Y también sentí que el circuito de comedia había bajado bastante. Yo cuando me fui, había mucho más bares que hacían y que apostaban. Ahora siento que es como más una apuesta más jugada, entonces no saben si hacer, muchos bares ya no están, entonces eso también se sintió bastante ahora. Sí, yo tengo la sensación de que por ahí, como que el primer año de macrismo, uno tenía ganas de salir a la calle, tenía ganas de pelearse, le discutía a todo el mundo. En un momento te agota, te quita las fuerzas, estamos como anémicos de tristeza. Claro. Ahora, igual con el tiempo, como vas también viendo que, como todo, ¿no? Las sociedades hay matices. Entonces vas encontrando, obviamente no es que están todo el día deprimidos. Era re triste la vida, era más gris que Rusia. Pero sí sentí esa diferencia que creo que está muy ligado a lo económico, ¿no? Al bajar el poder adquisitivo también hay una lucha más fuerte por conseguir llegar a fin de mes y eso te genera un cansancio, un estrés y se ve en lo colectivo, ¿no? Sí. Yo no quiero decir que Javicho Soria es un oportunista. Sí soy. Pero vivió los 4 años de macrismo en Bolivia y se vino justo antes de que haya un golpe de estado en Bolivia. Pero lo loco es que no lo premeditaste, no estuvo planeado de esta manera. No, para nada, no. De hecho, todos los acontecimientos que sucedieron allá pasaron justo un mes después de que yo ya estaba acá. Uh-huh. Sí, no lo vi venir. ¿Cómo se vive a la distancia? Muy, muy feo, porque
Tengo sentimientos encontrados respecto a lo que pasó. Ujú. Creo que en este momento en Bolivia, por lo menos, no es lo mejor hablar mucho de estos contra estos, porque hemos estado a un pasito de ser Ruanda, de tener una guerra civil, barrio contra barrio, casa contra casa. De hecho, mi mamá, uno de sus mensajes por WhatsApp era: yo, mamá, ¿cómo está todo allá? Me dice: no, estoy yendo a hacer una barricada. Okay. Era como, ok. Y después le llegó una piedra en la cara y cosas así. Amigos, igual tengo un amigo que me mandó una foto a un grupo de WhatsApp y estaba con un bate de béisbol atado con alambre, tipo Negan, como en Walking Dead, diciendo: bueno, nos vamos a defender en el barrio porque se están viniendo a quemarnos la casa. Y cosas así. Entonces era como, está muy fuerte, como todo estaba así muy tenso. Y yo al principio, cuando mi círculo, digamos, más cercano y la gente que me sigue, son más antievistas que pro-Evo. Y de repente me daba cuenta que en mi internet, en las redes sociales, todos pensaban muy parecido. Y eso me generaba una alta sospecha, porque es como te creas una burbuja, ¿no? De pensamiento, y crees que esta es la realidad porque 15 contactos piensan lo mismo. Entonces empecé a hablar con todos mis amigos que son mucho más evistas, digamos, ¿no? Y de repente empecé como a dividir un poco mi opinión respecto a lo que estaba pasando. Sí. Y Es muy loco vivir eso de que informarte sin hablar persona a persona. Claro. Cuando tenés que guiar solamente por lo que puedes leer por internet. Lo que puedes leer, sí. Igual como que empecé a hablar yo con la gente, ¿no? Sí, obvio, tenés que romper y eso. había mucha gente que tenía mucha resistencia a hablar, y yo decía: tranqui, no voy a, porque estaban muy acostumbrados al ataque. Claro. Tipo, che, ¿qué opinas de esto? Y había como una cosa de, ¿qué te importa? Lo que opino yo, ¿no? ¿Que eres golpista o lo contrario? ¿O que eres masista? ¿No? Y era como... pero yo como que empecé a hablar y me di cuenta que había muchos matices, muchos grises en lo que pasó. Sí. Y eso también me permitió darme cuenta que, claro, ahorita lo que más daño nos hace es generar posiciones encontradas, irreconciliables. Entonces ahí tomé la decisión de ser más puente que tomar un bando. Y hay mucha gente que me critica eso, porque dice: no, tienes que jugártela por un bando. Pero para mí es más útil en este momento generar ciertos puentes de diálogo ahí, ¿no? Obvio. Porque todavía está todo muy tenso. En cualquier momento esa chispa vuelve a estallar. Queda ahí todo así, pero está. Y nada, no ayuda mucho a la coyuntura política actual. Con la Biblia en el palacio, por un lado, y por otro lado, el señor pidiendo guerrillas, de como, no ayuda para nada. No, claro que no. No, me imagino que es de un nivel de delicadeza que la verdad es que yo la verdad que no me puedo quejar. En algún punto es como, soy la generación de privilegio de que nunca he tenido que vivir una situación en donde ha peligrado la democracia en Argentina. O sea, si bien Macri gobernó por decreto y se supone que los decretos son de urgencia, de hecho se llaman decretos de urgencia, y él los usó como mecanismos del Ejecutivo, digamos. La institucionalización de ir destruyendo la democracia. Exacto. Sin embargo, así todo es como, bueno, evidentemente hubo unas elecciones, se ganaron, digamos. No, y fue muy loco porque justo cuando en Bolivia estaba pasando todo este despelote, acá la transición fue lo más pacífico que hay. Y muy loco fue. Yo pensaba que iba a ser igual fuerte. De hecho, tenía una amiga que iba a venir y con el trauma de Bolivia me dice: ¿qué opinas? Yo, mira, no te puedo asegurar que acá tampoco se va a pudrir, porque Chile, Ecuador, Bolivia, y de repente fue todo como muy pacífico. Y de hecho yo hice un chiste diciendo: pero qué barbaridad, son una vergüenza Argentina. ¿Por qué no hacen las cosas como en Latinoamérica y rompen todo? Pero bueno, pues somos muy europeos, ha dicho claro, creo que eso fue. Somos muy europeos. Creo que les salió lo que Europa también está más latinoamericana que nunca. Yo sabes que tengo la sensación, es un análisis político muy raso, no soy una experta en el tema, pero tengo la sensación de que los grupos, si se quiere, los más reaccionarios, los más de show, que tienen que ver más con las reivindicaciones proletarias, obreras, el hecho de que ganara Alberto fue como, ok, claro, sí, se calma. Esperemos que tome el poder, vemos qué pasa, cómo se maneja. Que de haber ganado no Macri, yo creo que explotaba, porque estaba eso, como vos decís, la gente ya no tenía un centavo de margen, la tensión estaba muy hasta el cuello, y creo que si ganaba de nuevo Macri, de hecho, todos los diciembres acá, vos sabés que diciembre es el mes
polémico. Sí, claro, sí. Y tipo, pasó el primer año de macrismo, en diciembre no pasó nada, el segundo no pasó nada, el tercero yo dije, acá explota. Sí. Y el cuarto ya está, ya ganamos, fue como listo, ya está, la pasamos. Pero tipo, diciembre es un mes que tipo... Sí. Tipo, los supermercados van poniendo rejas, viste cómo se vienen los saqueos. Claro, el como... McDonald's del Obelisco ya están tipo otra vez. Yo creo que cuando pasamos el tercer año de macrismo y en diciembre no pasó nada y al siguiente lo ganamos fue como... Como bueno, un amigo, la pasamos. Como un amigo comediante de acá, que no voy a decir su nombre por si acaso, tenemos una teoría de la conspiración. A ver. Que decimos que, viste que había en esas reuniones de Macri con Alberto Fernández medio en secreto, que hubo un par de reuniones que se juntaron después de las PASO, Ajá. que en las PASO medio que arrasó Alberto, Sí. y se juntaron. Sí. Pero nosotros decimos que ahí como que Macri le dijo, mira, escúchame una cosa, vas a ganar, pero no ganes por tanto porque me linchan. Tipo, si Alberto sacaba un 60-65%, Sí. iban a la Casa Rosada y lo sacaban ese día. Como que, y al no pasar eso, porque hubo una sensación en el festejo ahí por Dorrego, Sí. cuando vieron el 40%, que es una locura que haya sacado 40% Sí. Macri después del gobierno que se mandó, Sí. hubo una calma, como una especie de efervescencia que se calmó. Sí. Porque fue como que, bueno, ok, no somos tan arrasante mayoría, ¿no? Claro. Pero bueno, creemos que estuvo todo orquestado. Pero porque somos muy conspiradores. No, yo sí, mi conspiración es que el kirchnerismo le regaló el país al macrismo. Puede ser también. O sea, yo realmente no creo que Cristina ni nadie en su círculo sean lo suficientemente estúpidos para perder una elección como la perdieron cuando pusieron a Scioli de candidato. Scioli, claro, Entonces, sí, como que dijeron, esta vez perdamos para volver. Y para mí el potencial del kirchnerismo es que el kirchnerismo es muy buen mesías. Sí. El kirchnerismo Sí. y la política keynesiana, que es muy de posguerra, es Sí. muy buena para sacar un país a flote. Para Pero de hecho, pasar, sí. las políticas de keynesianas, de intervenir la economía de esa manera, de hecho también muestran a largo plazo señales de recesión. Sí. Tienen crisis cíclicas como cualquier Claro. capitalismo, digamos. Sí, sí, sí. Entonces, creo que de alguna forma es como esto tarde o temprano va a empezar a decrecer. De hecho, en los Sí. últimos años de kirchnerismo, la economía dejó de crecer tan exponencialmente como venía creciendo. Sí. No cayó en una crisis, pero venía decreciendo. Sí. Y creo que fue como, si nosotros ahora tenemos un tercer mandato, va a ser visto como algo medio pobretón. En Claro. cambio, si estos se cagan de hambre y después volvemos nosotros, de nuevo así, salimos Claro. como unos reyes. Aparte que salen- un tercer mandato corren el riesgo de hacer la gran Evo, que es Sí, sí, la buscar perpetuidad. la perpetuidad y todo Sí. eso, que a veces puede jugar en contra. Sí, recontra, sí. Mantengamos la democracia, chiquis, por favor. Ay, ojalá. Por favor, sí. Está todo muy picante en Latinoamérica. Estamos grabando este podcast en enero del 2020, por si alguno lo escucha perdido en el tiempo. Sí, auxilio. Auxilio. Si alguien tiene una máquina del tiempo, puede venir a octubre del 2020. Cambiamos un poco de tema, Javi. Sí. Yo quería preguntarte, porque ahora, como vos contabas, en Buenos Aires la verdad es que el stand-up está como en una etapa medio como de... Estamos todos medio como conservadores en Sí. las movidas, nadie se la juega mucho. Entonces, la realidad es que en este momento no están saliendo muchos eventos privados, Sí, no está habiendo funciones en grandes teatros, salvo uno que 10 otro comediantes que Instagramer, son sí, muy sí. convocantes. Sí. El resto estamos haciendo cosas chiquititas y una de las patas del negocio del stand-up es dar clases. Sí. Vos has dado un montón de clases. Sí, da unos 5 o 6 talleres. Sí. 5 o 6 talleres. Sí. ¿Cómo? Yo estoy por empezar a dar taller, entonces me interesa y creo que le puede interesar a un montón de gente. Principales errores a la hora de dar clases. Tus alumnos. Ya. A ver. Primero, no soy el más fan de dar clases. Ajá. Creo que hay ciertas cosas que no se pueden enseñar porque hay mucha gente que dice, ¿es cuestión de talento o de práctica? ¿No? La típica pregunta. Yo creo que ni uno ni el otro, sino también tiene que ver con una forma de pararte ante la vida. Ujú. El comediante tiene un cierto, más allá de la ideología posterior, puede ser después un comediante que hace chistes de suegras o un comediante que trata de buscar otro tipo de humor, pero la forma de encarar la vida es bien particular del comediante. Eso como que me he ido dando cuenta. Entonces los alumnos que a veces van, es difícil, como enseñar eso no se puede, ¿no? Claro. Se vuelve sino un taller de superación personal o una especie de autoayuda extraña, entonces no va.
lo que yo trato de enseñar es más que nada la técnica más fría, digamos. De escritura. Sí, de escritura, pero capaz ese es un error porque también está bueno motivar, ¿no? Al otro a buscar nuevas, o sea, la gente puede cambiar. Yo era muy distinto hace muchos años, entonces la gente cambia y puedes buscar como un modo también con tus alumnos que tienes más rapport, digamos, que con el público, de buscarle la vuelta, motivarlo para, ¿no? Uh-huh. No sé, de repente alguien viene con una ideología muy claramente, por decirte algo, machista, Uh-huh. tratar como de, no, a partir de tu taller y sin adoctrinar, ni mucho menos, como que tratar de motivarlo a buscar otros modos de hacer comedia, si ese es su modo de expresión que quiere explorar, porque empezar a buscar otras cosas de las cuales hablar, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Entonces creo que yo no hago mucho eso, porque soy más frío en mis clases respecto a te enseño la técnica y te dejo libre, tú haz lo que tú quieras. Si quieres puedes hacer chistes sobre lo que te dé la gana, dale, ¿no? Pero no, al principio no motivaba tanto al otro. En el último taller que di en Bolivia, sí lo hice, porque creo que aparte el humor boliviano es menos diverso en el sentido de que el humor boliviano está más anclado a ciertas cosas conservadoras y tradicionales. Entonces sí he tratado como de que mis alumnos, cada vez que un alumno me venía con algún planteamiento que era como, dale, en serio te vas a hacer la burla del campesino, Claro. Entonces dale, o sea, como pensemos en otra cosa, eso ya está hecho, Sí. ¿no? Y si no te gusta por el lado ideológico, pensalo por el lado gracioso. Ya no es gracioso, como No. ya estuvo hecho. Hay un comediante ya que es David Santalla, que se dedicó a hacerlo desde los años 60 y siempre era el indiecito, el policía, la cholita, ¿no? Es como, y la burla esto directamente el travesti, ¿no? Y aún está medio cansado de ese mismo formato, ¿no? Entonces sí hice bastante ese trabajo. Acá en Argentina, este taller como que voy a tratar de enmendar esos errores pasados, digamos, y tratar de, como te digo, sin adoctrinar ni nada, obvio. Sin este discurso de ay, ahora no se puede reír de nada, sino simplemente tratar de encontrar otros temas, otras cosas de las que tanto hay para hablar. Tanto. No, creo que también hay algo de, digo, cuando había 3 cursos de stand-up no se les podía pedir este nivel de especificidad. Claro. Creo que hoy en día también existiendo ya mucho stand-up, existiendo tantas escuelas, uno puede ser más exquisito en lo que le pide al alumno. Claro. Y hay un montón. Hoy, si están buscando hacer stand-up, googleen, por favor no agarren el primero que encuentren en Google si están empezando a estudiar stand-up. stand-up. No, cometer mi error, porque yo hice eso la primera vez que estudié, hice un taller de 6 meses que fue un fracaso y después recién hice un taller bueno. Claramente, si sale un 50% menos que el resto, sospechen. Sí. Si dice muestra en Paseo La Plaza, pregunten por qué es en Paseo La Plaza, porque no tengo nada en contra del Paseo La Plaza, es un complejo de salas que se alquilan y como tales funcionan. Ahora, eso no les significa un prestigio en especial, no les significa que van a empezar con un pie adentro del stand-up. Les aviso para que no sean engañados con eso. No digo que esté mal, digo que cuando uno está fuera del stand-up, por ahí cree que es una ventaja y la realidad es que no lo es. Lo mismo, miren videos o vayan a ver en vivo a los docentes que están dando esas clases, porque como hoy tenemos esta diversidad de comedia en Buenos Aires, tenés esa diversidad de docentes. Entonces están los que van a enseñar la técnica y cada uno hace lo que quiere, están los que te van a enseñar cómo a preguntarte qué es lo que estás diciendo, por qué lo estás diciendo, están los que te van a adoctrinar, no voy a decir que no los existen porque deben existir. Sí, seguro. Para un lado o para el otro. Sí, bueno, yo fui varios años asistente de Fede Simonetti. Búsquenlo, es muy gracioso y tiene un país. Tiene un país. Tiene un país, es dictador. No, mentira. Se llama Bolivia, ese país. Tiene un programa que se llama País de Boludos y País de Boludos de tardecita. Escúchenlo, véanlo, que es muy interesante, es humor político. Pero el del que hace, yo durante muchos años fui la asistente, de hecho lo sigo haciendo. Y una de las cosas que Fede es muy claro con sus alumnos es a los que vienen con un discurso, por ejemplo, extremadamente machista, es señalarles que eso es extremadamente machista. Entonces, si vos sabiendo que el planeta
post Me Too, post Ni Una Menos, post no sé qué, es como es, y vos querés salir a decir esos chistes, cosa tuya, es tu ideología. Claro. Ahora, si vos no crees que las mujeres somos menos que los hombres, ¿por qué te subirías a un escenario a decirlo? Sí, Si vos no lo crees. claro. Que de nuevo, eso también tiene que ver con, me parece como una concepción del stand-up, que hay un montón de concepciones del stand-up. Fede y yo somos muy de la idea de que de tener como una coherencia de quién sos abajo y quién sos arriba del escenario. Sí. Hay gente que dice el stand-up es personaje, por ejemplo. Sí, claro. Yo no lo creo, no lo veo de esa O, ahí, manera. o está lo que dice Jim Jeffries, que dice hay cosas que me parecen graciosas y hay cosas que me parecen graciosas de decir. Ujú. Que como ahí hace una diferenciación, ¿no? Sí. Entre una cosa y la otra, y tiene ese chiste que a mí me hace reír, que dice, ¿saben quién era súper bueno y no decía ningún tema controversial? Bill Cosby, ¿no? Bueno, Jim Jeffries es un comediante que yo, cuando lo empecé a ver, lo detestaba. Estamos hablando que Jim Jeffries tiene, no sé, 20 años en Sí, stand-up. sí, Arrancó siendo un comediante profundamente misógino sí, y no muy consciente de sí mismo. sí, Con los años, si bien mantuvo una cierta misoginia, tiene una conciencia muy grande de sí mismo. Sí. Entonces él es muy prolijo y muy consciente en cuando dice como, bueno, ahora voy a contar 10 minutos de chistes diciendo que las mujeres son unas putas. Les aviso, los que están viendo en casa, salteen al minuto 37 de este especial, Sí, que, sí. que me pongo a hablar sobre la crisis civil en Ruanda, ¿entendés? Sí, como... Y tiene eso, es un especial de 1 hora y 20 que es muy progre, critica el capitalismo, critica a los gobiernos, critica qué sé yo, y en el medio tira 2, 3 chistes que dice, bueno, a mí voy a hacer chistes de autistas. claro. Creo que el late night que empezó a hacer en Comedy Central lo ayudó mucho también a centrar eso. Porque en el Probablemente. late night no podía decir cualquier cosa y como que de repente creo que tenía también un equipo de gente y para eso los talleres son buenos, porque tienes gente que te permite ver otras cosas, ¿no? Otros No estás tan mundos. metido, claro, en tu propio universo, sino hay otro, de repente aparece uno que te dice, che, pero un momento. Un momento. Claro, o te lo refuta, o te da otra idea, o te da una línea para otro lado, Sí. y eso creo que es útil para cualquier comediante. Sí. Y también cuando alguien te contesta, te obliga a preguntarte de qué te estás riendo exactamente. Claro, sí, Porque sí. hay veces que uno piensa como, esto es gracioso, y no sabe bien por qué es gracioso. Sí, sí, sí. En un taller es un buen ejercicio tomarse el tiempo de decir, bueno, pará, ¿de qué me Claro, estoy riendo? sí, ¿cuál es tu foco de? Sí, 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 Ajá. totalmente. Estábamos hablando hace un rato que vos viniste por primera vez a Argentina en 2009 o habías venido 2009. antes Había venido, pero de visita. de visita. Sí, sí, sí. Me interesa saber un poco, yo sé que en Argentina no nos queremos hacer cargo, pero somos un país profundamente discriminador. En parte, no todos, pero En parte. Sí, sí, Particularmente de los países limítrofes. sí. Sí, hay algo de eso, sí. Hay algo de No eso. sé por qué Brasil no tanto, pero sí. Puede ser. Me imagino que debes haber sentido eso de alguna manera. ¿Cómo se sintió? ¿Sentís que cambió con el tiempo? Mira, yo personalmente tengo una posición de privilegio. No soy, voy a decir algo horrible, pero es así, no soy tan morocho Sí. como para sentir la furia de la discriminación. De hecho, me di cuenta que yo estaba en una posición de mucho privilegio cuando empecé a tener contacto con la comunidad boliviana acá, Ujú. que era la gente que vive en Liniers, Lugano, Flores, no sé. Y me di cuenta, claro, decía, es distinto. En pequeños detalles, como por ejemplo, yo voy allá a promocionar la primera vez que estaba haciendo un unipersonal en Palermo. Y fui a las radios bolivianas, porque a los bolivianos les encanta la radio y hay muchas radios bolivianas ahí, pero hay muchas. Son como, no sé, como 100 radios bolivianas, son ¿Sí? muchísimas, sí. Y todas funcionan para dentro de la comunidad. Obviamente hay gente argentina que las escucha, pero es más intracomunidad, ¿no? Y fui a un par de radios bolivianas y cada vez que decía en Palermo, la respuesta era no, porque ahí nos discriminan. Ah. Tipo, no vamos a ir porque nos sentimos mal cuando estamos ahí, nos miran, no sé. Y en un momento, como que les dije, pero vayan en grupo, nos defendemos, somos mayoría, una cosa así. Y en mi primer unipersonal en Espacio Dada, me acuerdo, empezaron a caer los chicos, vinieron en colectivos y cayeron, sí, de grupos de 8, de 12, de 15. Y sí, como que entraron y estuvo todo bien y no es que nadie les dijo nada, o sea, no Obvio. hubo
ningún tipo de tensión ahí. Pero sí, seguramente por experiencias personales de los mismos chicos y de la gente, como que no tenían, inicialmente no querían, ¿no? Solamente el grupo boliviano estudiantil, clase media, digamos, podía ir tranquilo, ¿no? Claro. Entonces yo no he sufrido eso. Lo he sufrido de una forma, te cuento una anécdota muy, muy extraña, porque lo sufrí de una forma indirecta. Uh-huh. Que fue cuando yo por primera vez estaba por alquilar un departamento acá, lo iba a hacer con una amiga argentina y otro amigo boliviano. Mi otro amigo boliviano, es un tipo que parece checoslovaco, ¿no? Que es rubio, barba, candado, parece un guerrero vikingo, tipo, ¿no? Aparte apellida Close, entonces claramente tiene raíces europeas, pero es boliviano, uh-huh. Es de Cochabamba. Y estoy yo y estaba mi amiga. Y mi amiga dice, conseguí una casa para los tres. Voy a firmar los papeles, este es el trato, listo, perfecto, va. Y después al día siguiente decimos, Nati, ¿qué onda? ¿Ya tenemos casa? Y dice, no, me peleé con la vieja. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y dice que cuando estaba con una señora firmando los papeles con la de la inmobiliaria, sí, como ya listo para firmar, le pregunta a la señora, ¿y quién va a vivir acá aparte de vos? Porque la casa era grande. Y ella dice, 2 amigos de Bolivia, como quien dice 2 amigos de Bolivia. Y no quiso firmar la señora, ajá, porque dijo, no, bolivianos, no, después te ocupan la casa y te la vomitan toda y hacen fiesta y son borrachos, lo cual todo es verdad. Pero los argentinos también. Claro, pero era como... Y como mi amigo decíamos, pero que nos conozca la vieja y Nati dice, ¿ustedes quieren tener un trato con esa señora? No, la verdad que no, pero hubiese sido como muy gracioso aparecer, tipo, nosotros somos los que están discriminando este checoslovaco que tengo aquí a mi lado. Tal cual. Y nada, y fue como, y obviamente Nati la mandó, parece que se peleó feo, como que tipo fue a los insultos y a los gritos, sí, y bueno, entonces ya no había forma de firmar ese contrato. Ese tipo de discriminación, sí, más indirecta, si quieres ponerlo así. Nunca nadie se me ha acercado y me ha dicho algo, o se me ha prohibido llegar a algún lugar. Sabes que una vez me han echado de un McDonald's, pero por inyectarme insulina. Ese es otro tipo de discriminación. De hecho, vino del lugar de McDonald's. No podéis hacer eso desde acá. Y yo le digo, pues medicina, tipo, no me estoy drogando. Me dice, no, sí, vos tenés cara de ser un chico bien, pero la gente se asusta cuando ve jeringas. Y yo, tipo, pero es medicinal. ¿Sí? O sea, como, aparte es una pinchada, tipo, sí. Y no es que estoy con una liga y así. Lo que ustedes venden es droga, sí. Y yo no les digo nada. No les digo nada. Acá la gente se está drogando con azúcar. Claro, sí, y bueno, pero no fue por boliviano. Entonces, como que no he vivido eso, tengo una situación de privilegio de alguna forma acá en la Argentina. Sí, todavía soy el migrante exótico. El expat, como le dicen. El expat, exactamente. No soy el que ha venido a robarte el trabajo. Sí, ¿no? Para los que nos estén escuchando y no conocen esa diferenciación, hay un detalle muy lindo, que es que tiene que ver como con una línea, yo diría, con el Ecuador, que tiene que ver con que los países del Ecuador para abajo, cuando migramos somos inmigrantes, sí, y los países del Ecuador para arriba, cuando migran, son expats. Expats, claro, es como el expatriados. Ratón Pérez y la de los dientes. Claro, es como... ¿En qué momento tuvimos un ratón y por qué hay nada ahí arriba? Exactamente. De hecho, bueno, fue el primer nombre que tenía el show en inglés. Sí. Y cuando supimos de esta... diferenciación, esta connotación, sí, que además, como en Argentina no se usa esa palabra en español, claro, para el inmigrante del primer mundo no dice soy un expat. Claro. Entonces, cuando entendimos la diferenciación, rápidamente lo cambiamos. Sí, claro. Sí, porque también expat suena como medio mochilero, suena más buena onda de lo que en realidad significa. Sí. El inmigrante tiene una carga que el expat no tiene. Sí, inmigrante, sí, tal cual. Pero sí, y no es no tengo tanto contacto con la comunidad boliviana porque los discrimino. No, mentira, sino porque no, te vomitan todo. Porque te ocupan la casa. No, porque yo soy me gusta mucho mezclarme con las culturas. Todos mis amigos acá son de acá. Hay mucho que lo entiendo, no lo estoy criticando, pero entiendo que muchas veces la comunidad boliviana se cierra mucho en sí misma y todavía como que escuchan su folclore y están haciendo sus fiestas patronales y están con ellos y hablando de Bolivia.
Yo soy más como de, quiero aprender tango, no sé, como... Little Bolivia. Claro, sí, exacto, sí. Bueno, como los chinos, muy parecido. El chino sí. tampoco se mezcla tanto, digamos. Sí. Entonces yo soy uno de esos que sí se mezcla, entonces mis grandes amigos acá son bolivianos. Sí, son también argentinos. me parece que también tiene que ver con que profesionalmente, como vos decís, sos privilegiado en el sentido de que tenés una instrucción, tenés Claro, exacto, tenía estudios, acceso a la educación, yo venía aquí a estudiar, sí. Entre el cine y el stand-up, es lógico que te hayas mezclado con la gente que hacía cine y con la gente que hacía stand-up. Tal cual, sí. Calculo que si hubieras llegado realmente de la nada misma, muchas veces, o sea, si vos no tenés ninguna otra herramienta a nivel profesional, tiene mucho sentido que te acerques a la comunidad boliviana diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo hacen acá para sobrevivir, digamos? Claro, ¿Quién me sí, ayuda sí, a conseguir un trabajo? Claro, exactamente, sí, tal cual. Creo que debe haber sido distinto. ¿Y sentís que ha cambiado en los últimos 10 años la percepción por lo menos del porteño hacia... ¿De mí hacia el porteño? ¿O del porteño hacia el... Bueno, sí, las dos cosas. Del porteño no te sabría decir. Soy muy cuidadoso respecto a dar juicios de sociedades como grandes. No tengo idea. Jamás te diría, pero diría, ¿cómo te sentís vos? ¿Sentís que te sentís distinto en relación? ¿Hay prejuicios que derribaste? ¿Hay preconceptos que se cumplieron? A veces depende del sector donde estoy, porque claro. Por ejemplo con el mundo de la comedia tengo más presente mi nacionalidad y quién soy en términos en esos términos, porque un poco también hablo de eso. El comediante, como te digo, es medio que más no le importa nada y te puedo hacer un chiste con eso, yo me río porque mi grado de ofensa es muy bajo. A mí, mientras no me mates a mi vieja, yo no tengo problema con vos. Entonces como que... Pero por ejemplo cuando estudiaba cine, directamente no pasaba que yo era boliviano. Pasaba como uno más, pero era increíble, como no jugaba. Claro. Mi nacionalidad. Empezó a jugar, que esta es una anécdota que en algún momento la quiero contar en stand-up, porque yo era, o sea, en la ENERC, que es una escuela de cine netamente argentina, que con becas del Estado para, ¿no? Que te admiten uno que otro extranjero. Éramos 4 extranjeros en mi promo nada más. Una mexicana, una norteamericana, yo y un uruguayo, creo. Y de repente yo como te digo, no jugaba hasta que en el año siguiente, digamos, entra un boliviano que, no quiero que esto suene feo, pero como que o sea, era el descendiente de Tupac Katari directamente, ¿no? O sea, y le decían el indio, inclusive a él no le molestaba, pero le decían el indio. Pues parecía un comanche, sí. ¿No? Como que el pelo, el rostro, muy así como, ¿no? Con esos rasgos fuertes. Nadie se había cogido un blanco en esa. Sí, exactamente, sí, tenía la línea pura. Bueno, pero... Y de repente como que era el boliviano de la escuela. Yo era el boliviano de la escuela, pero yo estaba hace un año, yo tenía ese título. Y viene y me lo saca y me molestaba, o sea, tipo, jodiendo, ¿no? Decía, pues te me viene a sacar lo único que me diferenciaba en esta escuela, aunque nunca había jugado, pero... Sí. Y había algo muy gracioso con él, que era nos mirábamos, pero nunca nos saludamos. Siempre había una mirada, como que nos dábamos cuenta que éramos compatriotas, pero había una cosa de hacernos una especie de acento así, ajá. Y después no nos saludábamos, nunca lo saludé, no sé ni su nombre, pero y él tampoco el mío, creo. Pero había una complicidad en la mirada, tipo de yo sé de dónde eres y él también, yo también. He oído hablar de vos, sí, no. Y nunca nos saludamos, lo cual es muy boliviano también, boliviano es bastante tímido a veces, sí. Y bueno, pero por ejemplo en ese círculo social no jugaba mi nacionalidad, entonces un poco depende, ¿no? Sí. Me interesa en el stand-up, porque es cierto que digo, uno se sube al escenario y uno puede hablar de lo que observa y también puede hablar de sí mismo y de sus experiencias. Sí. Por eso también la identidad juega un rol tan importante arriba del escenario. Sí, la identidad puede ser hijo de inmigrantes, puede ser el color de tu piel, claro. Puede ser dónde naciste, puede ser sí, tiene un montón la comida que comes. Digo, claro. Hay un montón de formas de expresar la identidad. Hay algo que, no sé si, calculo que todos lo habrán visto, o por lo menos la gente que escucha este podcast lo habrá visto, el especial de Hannah Gatsby, que fue el especial del 2019, sí. Que un poco lo que venía a decir es como, Hannah Gatsby es una mujer lesbiana con sobrepeso. Y un poco lo que ella cuenta es que sus primeros años haciendo stand-up tenían que ver con
el autoflagelo. El digamos. autoflagelo. Sí. Entonces era como soy gorda nadie me quiere, y hacer chistes que básicamente reconfirmaban el estereotipo de que ser gordo era algo negativo. O chistes de lesbianas, ¿no? O chistes de lesbianas, y las lesbianas somos así porque así son las lesbianas. Sí. Y que un poco se dio cuenta, o ella siente que se dio cuenta, que eso, lejos de darle algún tipo de libertad, la condenaba aún más, Sí. la marginaba aún más. Claro. Y de hecho su especial, que mucha gente va a decir que no es gracioso, yo estoy de acuerdo, no es tan gracioso. Creo que es mucho más... El de Netflix. Sí. Es gracioso, pero de repente se pone súper fuerte. Súper fuerte. Sí, como de repente es una bofetada, tipo, ¡ah! Un momento. ¡Qué profundidad! Sí. Sí, pero que un poco lo que empieza a hacer es empieza a hablar de la afuera, y empieza a hablar de por qué ese afuera la hizo así y cómo Claro. eso ella no le cierra, no le sirve. Sí. Después podemos debatir el especial si nos gustó o no nos gustó. Hay un montón de cosas que yo estoy de acuerdo y muchas que no, pero sí siento que es un especial bisagra para hablar de este tema de que realmente muchos de nuestros primeros materiales fueron soy gorda. Yo hacía material Sí. y soy gorda, y los que me conocen saben, tengo sobrepeso, pero vos ves arriba un escenario y no Claro. es lo primero que ves de mí. Claro. Como yo puedo decir, la verdad es que sufro porque tengo sobrepeso, es válido. Sí. Ahora, salir a hacer material de que soy gorda y estereotipar a las gordas y yo ponerme dentro de ese colectivo Claro. es raro, y además es eso, es estereotipante y estigmatizante. Sí. Yo siento que de a poquito eso se va rompiendo, sobre todo, digo, si están haciendo el stand-up hace 6 meses, no se preocupen por esto, no es el problema de ahora de ustedes. Ahora, Sí, es una crisis de identidad. No, pero yo solo hablo de ser gordo. mi monólogo. ¿Qué hago con tanta homosexualidad que tengo? Pero a nivel profesional me parece que sí se está empezando a abrir y a pensar como, bueno, ok, sí, yo soy este colectivo y pertenezco a este colectivo y también Sí. soy esto y también soy esto y soy Claro. esta minoría. Ahora, ¿cómo voy a hablar de eso? Sí. ¿Vos sentís eso a nivel personal? ¿Lo ves Sí. afuera? ¿Cómo lo Sí, ves? totalmente. Sí, de hecho al principio hablaba mucho de esto de ser boliviano. Y cómo nos gusta vomitar. Desde un lugar. Sí, eso de vomitar era raro. No sé, tuvo Malísimo. una mala experiencia la señora para mí. Como que justo conocí a uno que le vomitó encima o algo Ay, así. ¿y cómo sabe que el que vomitó fue el No boliviano? tengo idea. Que algo pasó ahí, yo creo. Ay, o sea, más allá rarísimo. del racismo, tuvo una particular experiencia. Sí. Bueno, pero como te digo, antes yo hablaba mucho del lugar del boliviano. ¿Puedo interrumpirte un Sí, segundo? claro. Esa señora agarró ese tipo, estaba pasando el trapo y olió ese trapo y dijo, Ay, no. ¡Inca Cola! ¡Fue el boliviano! Y bueno, ¿qué cosas de Perú? ¡Ay, qué idiota! Bueno, ahí me... ¿Cuál es? Es cocaquina. Ah, ¿cocaquina? Sí, cocaquina. que Bueno, es soy nuestro- porteña, soy ignorante, les es pido como mil nuestro disculpas. Manaus. ¿Cómo es? Sí, al principio yo tenía como mucho me gustaba mucho burlarme de eso de ser boliviano y hablaba mucho desde ese lugar. Ujú. De hecho yo tenía como algo horrible que decía, mamá, te cogiste al verdulero, una cosa así. Y después con el tiempo, ¿no? Un poco también uno va buscando su voz, quiere buscar su identidad, ¿no? Pero finalmente lo único que te va a hacer original en este momento que la comedia hay tanto y de todo tipo, es lo propio, ¿no? Lo muy Sí. propio. Es lo que yo creo, por lo menos. Entonces, en ese sentido como que buscaba eso, también como para hacerme al superado, tipo de, yo me burlo de, ¿no? de quién soy y no me importa Sí. nada. Soy chill. Claro, soy chile, exacto. Que me parece que no está mal en un contexto, por ejemplo, de red social, donde si te van a insultar, sí, apropiate el insulto y todo bien. Pero en el escenario y todo eso, como que me fui dando cuenta que no estaba tan bueno y he ido sacando esos chistes. Y me he quedado solamente con uno porque me parece que también es interesante hablarlo y porque también es experiencia personal, que es el de lo que se viene a llamar discriminación positiva. Esta situación de que por ser en boliviano soy ya también incapaz de tener cosas malas, ¿no? Que pasa mucho eso del romanticismo hacia el otro, porque, ¿no? Como ahora pasa mucho, volviendo al tema Evo, que hay mucha gente que lo romantiza mucho a Evo, tipo, no, porque es indígena, entonces es imposible que él pueda llegar a hacer algo. Y es como, No es existe un la ser- avaricia. es un ser humano y puede caer en los mismos vicios que cualquiera, pero hay ¿no? Y sentía un poco eso, entonces como que
hablaba de eso. Y Ajá. todavía hasta ahora hablo un poco de eso. Muy poquito, pero hablo un poco de eso. Ujú. Y después me fui animando a hablar de cosas más como de la discriminación, con esto de no nos roban el trabajo, o los barra bravas y Sí. los cantos que tienen y demás. Entonces como que ya empecé a abrir el abanico a burlarme un poco del que ataca, no Sí. del atacado. Pero sí, con el tiempo uno se va dando cuenta que hay que cambiar eso, me parece. Sí. Me parece más interesante también. Más allá de que después puedes decir lo que tú quieras, Sí. pero a mí particularmente me parece más interesante tratar de reírte más del poder que del oprimido, digamos, ¿no? A ver, si el chiste está bien construido, es ingenioso y realmente encuentra un ángulo distinto, a mí no me molesta un chiste. Por ejemplo, me gustan algunos chistes, no sé si ubicas a Jeselnik. Sí. Bueno, tiene algunos chistes que él como que hace un personaje ahí en el escenario y todo lo que él dice es sobre niños muertos y Sí. cosas así. Tiene un par de chistes que están bien construidos y que a mí me generan risa. Después me cansa porque es lo mismo. Sí. Pero digo, bueno, me puedo reír de esto sin necesidad de decir, y levantar el grito al cielo, ¿no? Pero me parece más interesante dentro de mi comedia hablar de otras cosas, ¿no? Tratar de generar otro tipo de encuentro con la gente, que la gente se ríe de otras cosas, visibilizar otras cosas. Sí. Y eso es lo que ahora estoy haciendo. De hecho, los últimos materiales que tengo ya no... Hay algunos que tal vez no son tan efectivos. Eso también pasa cuando empiezas a crecer como comediante. Empiezas a darte cuenta que la efectividad no es necesariamente lo más importante, sino me gusta más hablar de eso, aunque no te saque 1000 risas, como decir entraba, ¿no? Sí. Aunque no te saque esa explosión, pero me siento mejor hablando de eso que de cosas que sean fáciles, digamos. Sí. A mí me pasa algo como espectadora, creo que es inevitable que esté atravesado porque me subo al escenario, pero es que supongamos que yo voy a 2 shows, en uno me río mucho y en otro me río un poco menos. Sí. No digo que no es gracioso, porque somos comediantes, tiene que hacer reír Sí. de alguna manera. Yo me voy a mi casa, me voy a dormir, al día siguiente de cuál me acuerdo. Para mí es más valioso. Claro. Entonces, si puedes hacer algo que es interesante y efectivo, bueno, te ganaste la lotería. Claro, Sos el obvio. rey de los reyes del Sí, stand-up. claro, sí, logras Ahora, ciertos niveles de profundidad que están buenos. Si sí. lograste sacar 2 risas por minuto y al día siguiente le cuento, fui a ver un comediante muy bueno, ¿de qué habló? No, ni idea. Y me parece que Claro. está bien, está muy bien lograda la técnica, pero hay que desarrollar otra cosa ahí. Claro, sí. Ujú. Sí, ahora yo, por ejemplo, estoy desarrollando un show que me va a tomar un año desarrollarlo, que es sobre todo lo que pasó en Bolivia. Humor político, también un poco... Creo que cosas que pasaron ahí tocan a toda Latinoamérica, entonces Sí. creo que no es... Porque le decía esto a un amigo comediante y me decía, pero no sientes que acá en la Argentina no te va a querer ver nadie porque es como muy de Bolivia. Claro. Y digo, pero creo que hay ciertas cosas que no estamos exentos como latinoamericanos. Nuestro modo de entender la democracia, nuestro modo de entender la historia, lo que nos ha pasado, que es muy similar en todos Sí. los países. Entonces, estoy desarrollando ese show, tengo ganas de hacerlo, pero con tiempo, porque es tema delicado. Y eso, entonces tengo ganas de hacerlo, porque de alguna forma me gusta el humor político, creo también por lo que te contaba, la tradición boliviana del humor político, he crecido mucho con ese humor. Y no lo he desarrollado tanto, aunque obviamente todo es político y todo eso, y mucho de lo que hago de la discriminación y demás tiene que ver con una posición política, pero en este caso es como que muy explícitamente sería, ¿no? Como vamos a hablar acerca de esta situación en está concreto. pasando. Sí, sí. ¿Cómo te ves quedándote en Argentina? ¿Te ves volviendo a Bolivia? ¿Te ves yendo y viniendo para siempre? Mira, yo he venido hace poco he bloqueado a una persona que me dice: tú viniste a hacer uso y abuso de nuestro sistema de salud. Me hizo reír mucho. Y después lo boludeé durante como 5 mensajes hasta que se dio cuenta que lo estaba boludeando y me lo bloqueé yo, pero creo que me iba a bloquear igual. Pero he venido por un tema de salud. Ujú. Me veo yendo y viniendo, un poco porque me pasa que allá tengo un poco más de trabajo pago, Ujú. ¿no? Acá es un poquito más complicado, Sí, entonces eso. como que, por ejemplo, ahora me voy en febrero
y voy a hacer como show y después venir acá, ¿no? Pero sí, me veo más yendo y viniendo. O sea, en realidad estás haciendo todo lo que la derecha quiere que hagas. Vas allá, le sacás el dinero y venís y te la gastás acá. Claro, pero acá hago uso y abuso del sistema de salud, así que la Claro derecha que en sí. ese sentido me odia también. Sí, yo como que he llegado a un punto de mi vida en que la gente que es muy de derecha piensa que soy un zurdo pero horrible, y la gente que es muy de izquierda piensa que soy un capitalista asqueroso. Así que como que estoy un poco en ese lugar. Hay que evitar la contradicción todo Sí, el tiempo. Sí. ¿Qué te gustaría, última pregunta, ¿qué te gustaría que pase, ya sea acá o allá en Bolivia, Sí. próximamente en el ambiente del stand-up o a nivel... si tuvieras que hacer como proyecciones Sí. a un 5 a 10 años, ¿qué te gustaría que pase o qué te gustaría que no pase o qué te preocupa? En términos de mi carrera, digamos, o de la vida, me gustaría que no tengamos más guerras, estaría bueno, pero digamos que como más difícil, considerando que Trump va a ser reelecto y todo eso. Pero ¿eso ya está yo creo que comprobado? sí, yo creo que sí. ¿Vos crees que sí? Yo creo que sí. Sí. Ay, qué miedo. Pero bueno, que sí, ya todavía hay que ver. Pero, a ver, en términos de lo que es el stand-up, yo personalmente me gustaría poder tener shows un poco más convocatoria, como todo comediante, supongo, Ujú. ¿no? Como poder generar más convocatoria, sin la necesidad de tener que recurrir a, que lo hago, pero me cuesta mucho, a los videitos, ¿no? Ujú. Todos los días y tipos de Instagram. gente en el colectivo, ¿no? Me cuesta, ¿no? Sí. Como que es un trabajo que admiro mucho a los chicos y chicas que están haciendo eso constantemente, ¿no? Es como Sí. hey. Pero bueno, también rinde frutos, ¿no? Sí. Y También igual creo que a los que les va bien haciendo eso es porque de alguna forma algo les gusta. obvio, sí, a los se nota, que- claro, se nota. Que lo Los que disfrutan, realmente sí. no les gusta nada, se nota que no les gusta, no salen cosas buenas. Sí, tal es cual. sí. forzado, queda Es feo. forzado, exacto. Sí, a veces me pasa a mí, como que digo, ay, no subí hace 3 días, tengo que subir, y como que lo hago, pero como que no. Bueno, pero a ver, no es que me quiero rascar y que todo suceda, pero sí, Sí. actuar un poco más, generar este show que me gustaría que esté bueno. Creo que también es trabajar en algo que te parece bueno y darle. Y si tengo que hablar de las redes, estoy armando también un canal de cine y comedia. Cine y comedia. Sí. Primicia. Sí. Pero que también como que está el Te lo resumo, por ejemplo, que un poco que ha agarrado ese lugarcito, ¿no? Sí. Entonces como que algo distinto de eso, pero que igual, película, que es algo que me encanta y me apasiona, pero desde un punto de vista cómico y analizarlas y eso, y me divierte más hacer eso Ajá. que los videitos. Entonces eventualmente darle mucha bola a eso para que crezca, ¿no? O sea, Ujú. para tener ahí así como vos tienes aquí el podcast, que supongo que te hace más feliz que Sí. estar haciendo videitos, lo mismo, ¿no? Y eso, y después, en términos sociales, si quieres ponerlo así, yo creo que la única forma es hacer un reordenamiento social que va a tomar tiempo y un poco de sangre y dolor. Ok, estamos hablando de una revolución, ¿quedó claro? Vamos a levantar armas. Acá en Palermo a las 8 de la noche nos encontramos en Coronel Díaz y Santa Fe. No, en Palermo no, porque los bolivianos no se van a unir. Si es en Palermo no van a querer venir. Ay, me muero. Pero sí nos podemos encontrar en, no sé, Almagro, que es más neutral. Sí, o sea, creo que es medio heavy, pero no sé cómo más verlo, porque es muy difícil en este momento. O sea, en 10 años no va a haber nieve y Sí. vamos a empezar a tener ya los primeros atisbos de las guerras por agua, y Sí. no quiero vivir mis 50, 60 para ver eso. Entonces, como, no sé, como yo trato de hacer mi parte, como que trato de consumir poca carne, ¿no? La tengo que consumir un poco por mi dieta, por mi salud. Si no, no la consumiría. De hecho, fui vegano durante un año, el año pasado, y después mi doctora me dijo, no puedes ser vegano. Bueno, maldita sea. Pero bueno, eso. Entonces,
como que siento que la única, o sea, un poco que también el mundo está en fuego por eso, ¿no? Sí. Como que hay algo de que la gente está ya empezando a buscar otra cosa, no sé qué. En su momento en la Revolución Francesa fue eso, tipo, bueno, busquemos otra cosa y encontraron esto, que hasta ahora ya se nota la debacle de eso, digamos, entonces como que no sé. Sí. Pero bueno, a ver qué pasa, ¿no? Porque si no, esto va a ser todos contra todos y sabes de quién pueda. Y siempre el que se salva es el que tiene más dinero, Siempre ¿no? sabes el que tiene más dinero. Es eso. Bueno, muchas gracias, Javicho, por tomarte No, este tiempo, gracias a por vos, venir acá a Miguel. charlar. Thank you. ¿Dónde Lo podemos sé en inglés, so thank you very much. Thank you very much. And you can listen all these podcasts in English. Yes, please go to Spotify and Apple Podcast and follow And my Javier. voice will be interpreted by Morgan Freeman. No, por favor, no, que ya le sale un abuso. Morgan Freeman ya también. Chicos, Morgan Freeman ya está cancelado. No, ¿en serio? Sí, ¿no ¿Por sabías? qué? No, Bueno, después te paso los links. ok. Pero hay un tweet muy lindo de... ay, nunca sé el apellido. Ni el nombre. Napacha... Bueno, después voy a pasar esto, lo voy a compartir en redes sociales. ¿Dónde podemos encontrar? ¿Qué va a estar haciendo? En redes sociales estoy como @javichosoria en Instagram. Ahora estoy empezando a darle un poquito de bola a Twitter. Un vanguardista. Maldita sea. Pero que la verdad que, como digo, ¿no? Tengo otra red social para no subir nada ahí también. Pero pues me dice, tienes que hacerte un TikTok. TikTok me voy a hacer. Pasa que soy de otra generación, no me nace. No me nace estar todo el tiempo. Hola amigos, ¿cómo están? En ese sentido Twitter capaz es un poco más impersonal porque es escribir, entonces como que bueno, lanzas nomás el comentario y ya. Pero bueno, arroba Javicho Soria o en Facebook como Javicho Soria Stand Up, que es mi red social más fuerte. Sí, soy un viejo. Y estoy dando las clases en abril. Hay toda la información en Stand Up Argentina y seguramente ya lo voy a subir yo también. Estoy dando las clases en abril y voy a estar en Bolivia en febrero y marzo haciendo shows. Y acá también los que vayan saliendo, ¿no? Justo hoy, que la gente no va a saber esto porque ya tiene que viajar en el tiempo, tenemos un show, tú y yo. Tenemos un show. Sí, pero bueno, estos shows van a seguir, como voy a seguir haciéndolos cada que pueda. Y pronto voy a sacar también el unipersonal en el canal de Stand Up Argentina, que lo grabé. En el Ahí canal de YouTube. Sí, y va a estar ahí mi unipersonal. Espectacular, así que estén atentos. Por favor, aprovecho para pedirles que se suscriban, que le den like, que me dejen una reseña. Ya tengo 3 reseñas, o sea que ya estamos mucho mejor Bien. de lo que estábamos ayer. Gracias a todos los que comparten, los que se suscriben. Y nos encontramos de nuevo la semana que viene. Muchas gracias. Besos.